Días continuamos con la grabación de videos de bacteriología de bacterias gram positivas. En esta ocasión hablaremos del género Mycobacterium. Las micobacterias ya pertenecen al filo Actinobacteria. Son bacilos gram positivos, pero para teñirlos de forma correcta hay que usar la metodología de Kim-Jung o de Sid-Nielsen. En esta, una vez que las bacterias han sido teñidas con carbolfuchina, resisten la decoloración con alcohol ácido. Por eso a ese tipo de bacterias se les llama alcohol ácido resistentes. Son aerobios, no móviles, no forman esporas y poseen una pared celular muy peculiar, compuesta principalmente de lípidos, que en parte le confiere esta característica de distinción y también resistencia a agentes químicos e inclusive producto de la respuesta inmunitaria. Sin embargo, son sensibles a la luz. Hay muchas especies, algunas de vida libre, algunas de vida patógena, unas forman parte de la microbiota normal. En fin, las de crecimiento lento generalmente son las patógenas. Entre las principales enfermedades bacterianas por micobacterias podemos encontrar la tuberculosis. Debo de hacer un paréntesis para indicar que cuando muchas especies causan la misma enfermedad, estas pueden ser agrupadas ya sea en una clasificación diferente o pueden recibir en conjunto un nombre. En este caso, todas las especies de micobacterias que causan tuberculosis fueron agrupadas dentro del complejo Mycobacterium tuberculosis. Espero haya quedado un poco claro. También, por supuesto, la especie más importante dentro de este complejo es Mycobacterium tuberculosis. También otras micobacterias pueden causar lepra, zoonosis e inclusive han resurgido algunos patógenos oportunistas como Avium y Mycobacterium intracelular. Hablaremos de la más importante del género, que es Mycobacterium tuberculosis, también llamado bacilo de Koch por su descubridor, y que es la responsable de la tuberculosis. Son bacilos gram positivos, no se mueven, no forman esporas. Son parásitos intracelulares facultativos, principalmente de macrófagos. El tiempo de duplicación es de aproximadamente 24 horas y pueden sobrevivir en la desecación, inclusive por tiempos prolongados. De hecho, la tuberculosis es la enfermedad que más ha matado personas en este mundo, mucho más que cualquier otra enfermedad. Apenas hace 2 décadas, por ejemplo, el HIV alcanzó los mismos niveles de mortalidad que esta bacteria. La tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública, por la existencia de una vacuna y de tratamiento efectivo contra ella, sigue siendo todavía de alta prevalencia. Robert Koch la descubrió hace mucho tiempo en los pacientes. Aquí vemos en esta imagen las palabras que mencionó, que dice que en café se miran las estructuras del hospedero y en azul hermoso se mira la micobacteria que está causando la enfermedad. La tuberculosis, vean, era llamada plaga blanca, ya sabrán la magnitud de ella. Se creía que la mayoría de la población estaba infectada con ella y cerca de la cuarta parte de todas las muertes en la antigüedad eran debidas a esta enfermedad, casi nada, una verdadera plaga. Aquí vemos al rey Carlos tocando a pacientes con tuberculosis o escrúfula para que fueran sanados, pues tremendo error, solamente diseminaban aún más la enfermedad. Posteriormente, para evitar esta aglomeración, los pacientes fueron llevados a lugares alejados en las montañas, en lagos, para que pudieran tomar el aire fresco, pero a su vez esto disminuía la diseminación de la enfermedad. Era una especie como de confinamiento. El tratamiento pues era muy precario, consistía en sacarle el líquido de los pulmones para que el paciente pudiera todavía respirar un poco. La pared celular es algo distintivo de este género, está formada mayoritariamente por lípidos. Es una gran cantidad de lípidos, algunos exclusivos de este género, como por ejemplo ácidos micólicos, que son de largas cadenas de carbono, micocerócidos, que son ramificados, fosfolípidos, liporabinomanana, muy importante, arabinogalactana, en fin, posee la cera D o el WASD, que es el principal componente del adyuvante completo de Freud usado en vacunas. Vean la diferencia en la composición de las paredes celulares de una bacteria gram positiva, negativa, y esta de la micobacteria, que es extremadamente compleja. La transmisión ocurre cuando una persona que está enferma con tuberculosis y manifiesta el síntoma principal, tos crónica con sangrado, estornuda o tose, liberando pequeñas gotitas de saliva menores de este tamaño, las cuales pueden ser respiradas o inhaladas por un individuo susceptible, atravesar el tracto respiratorio hasta llegar a los alveolos, donde iniciará la infección.
Esta bacteria no posee toxinas, no tiene cápsula, no tiene pilis, e inclusive es de crecimiento tan lento que puede entrar en hibernación o latencia, estado llamado de dormancia. Los componentes de la pared celular le permiten resistir prácticamente todo, inclusive la acción de complemento y de los radicales libres que se forman en los macrófagos para eliminar las bacterias. Un aspecto importante es la presencia en el hospedero de una reacción de hipersensibilidad, dado que los antígenos micobacterianos persisten por tanto tiempo. Finalmente, la respuesta inmunológica forma granulomas y con ellos, en su interior, se destruye el tejido junto con las bacterias. Eso se refiere a una necrosis gaseosa. Se ha demostrado que componentes de la pared como ácidos micólicos y peptidoglicano son suficientes para inducir granulomas in vivo y que los fosfolípidos de la micobacteria pueden causar esa necrosis gaseosa, inducirla. Bueno, cuando esos macrófagos, cuando esos bacilos llegan a los espacios alveolares, los macrófagos son capaces de reconocerlos a través de la liporaminomanada y los fagocitan. Algunos son eliminados, sin embargo otros sobreviven dentro del macrófago, como ya lo explicamos, y diseminan la enfermedad a los ganglios linfáticos mesentéricos y el resto del pulmón. Se encontró un factor que hace que las micobacterias se agreguen y fue llamado cordón. Hoy sabemos que este es el compuesto químico del factor cordón y se sabe que inhibe la migración de leucocitos, también induce granulomas y también puede ser usado como ayudante. El antígeno 85 son los antígenos de mayor secreción de las micobacterias, pero su participación en la virulencia no se conoce con claridad. Los síntomas aparecen después de 1 o 2 meses de ocurrida la infección y pueden ser de dos tipos. Inicialmente puede ser exudativo, es decir, hay una reacción inflamatoria aguda con edema típica, con infiltrado de neutrófilos que posteriormente son reemplazados por macrófagos. Haga de cuenta que es una neumonía causada por Streptococcus pneumoniae. Si esta neumonía se resuelve, entonces todo el exudado será reabsorbido y si no, avanzará a una siguiente fase, ya sea en ese momento o en alguna etapa de la vida del paciente. Ese tipo es el productivo. En este caso, la lesión es un granuloma o tubérculo. Tiene tres zonas. Al interior, una zona amplia, grande, en la cual ya ocurrió la necrosis gaseosa, el tejido fue destruido. Ahí permanecen todavía células gigantes multinucleadas, que son macrófagos también, conteniendo bacilos. Esta región es rodeada por células epitelioides, otro tipo de macrófagos, y finalmente por una sola de fibroblastos, linfocitos y monocitos. En ocasiones el tubérculo se rompe y su contenido es vaciado a un bronquio, de tal manera que se forma una cavidad que con el tiempo se puede fibrosar o puede calcificarse. Dentro de los datos clínicos encontramos que el órgano más afectado es el pulmón, que es la evidente entrada para la micobacteria. Sin embargo, a partir de este sitio puede diseminarse a cualquier órgano. Inclusive la micobacteria puede dañar huesos, tal cual. Los síntomas principales de la tuberculosis pulmonar son, el más importante y característico es tos crónica con hemoptisis, es decir, con sangre. Hay pérdida de peso, dificultad para respirar, fiebre, fatiga, en fin, la mortalidad y morbilidad es muy elevada en personas de edad productiva. En niños es más generosa la enfermedad, generalmente de tipo exudativo, pero en los adultos no. Miren cómo queda un paciente con Mycobacterium tuberculosis. Queda consumido, pero se le llamaba así también la enfermedad, consunción. Cómo se mira una necrosis gaseosa. Esto es un granuloma y aquí está la necrosis gaseosa. Parece un quesito, de ahí el nombre. También puede causar afectación en la piel. Sin embargo, la micobacteria que causa más ese tipo de lesiones se llama Mycobacterium ulcerans. A este tipo de lesiones se le llama úlcera de Buruli. En este caso es de Mycobacterium tuberculosis, pero sin duda esta es la más común que afecta a la piel. El diagnóstico se hace, por supuesto, con pruebas de gabinete. El médico les dirá que aquí se miran perfectamente áreas de consolidación, que son granulomas. La prueba de PPD consiste en un purificado proteico de la micobacteria que se pone de manera intradérmica y si después de 2-3 días se forma una roncha o una induración con eritema mayor de 15 milímetros, se dice que el paciente está respondiendo de forma celular contra la micobacteria. Por supuesto, en nuestro país la vacunación con BCG se hace al nacer.
es universal, de tal manera que todos los mexicanos que han sido vacunados pueden dar positivo para esta reacción, porque las micobacterias tienen mucha reacción cruzada. Para el diagnóstico, la muestra a analizar es el esputo, se tiñe con Sil-Nielsen o Quinjó para buscar las bacterias alcoholácido resistente. A esto se le llama baciloscopía. Se debe de tener varias muestras y si el resultado es positivo y coincide con la clínica del paciente, se puede decir que es el responsable de la enfermedad. También hay cultivos. El problema es que son de bastante lento crecimiento y pueden llegar a durar hasta un mes y medio para tener un resultado. Aquí está un frotis de Sil-Nielsen teñido. Vemos el factor cordón, cómo se agrupan las micobacterias y acá las tenemos de forma individual en una muestra de esputo. El crecimiento en los medios Lowestein-Jensen, vean que es de tipo seco, pareciera casi un hongo. Otra fotografía vista desde arriba es una colonia irregular, parece un cerebro. El tratamiento de elección es la terapia directamente observada por personal de salud y consiste en una combinación de 4 fármacos, rifampicina, isoniazida, etamontol, piracetamida, durante 6 meses hasta que el paciente ya no pueda diseminar la bacteria en la población. La epidemiología sigue siendo interesante. Todavía hay una gran cantidad de pacientes infectados con la bacteria, casi la tercera parte de la población. De ellos, unos 16 millones tienen enfermedad activa. Se suman al año cerca de 8 millones y casi 2 millones mueren por año. Es difícil de controlar la transmisión de la enfermedad y su incremento derivado a que cada vez hay personas con mayores problemas inmunológicos, a la pobreza y a la falta de vacunación en muchos países. Entre más color, más sabor. México está más o menos en el número de casos de tuberculosis. Sinaloa sí está entre los estados con mayor casos de tuberculosis. Pero afortunadamente el número de casos no ha aumentado drásticamente año con año. De todos los casos de tuberculosis del país, la inmensa mayoría son de tipo pulmonar, y qué bueno porque es la menos peor. La miliar y la de la meninge son bastante agresivas y de mortalidad rápida. Hay una vacuna que se llama BCG, se hizo partiendo de la especie Mycobacterium bovis, cultivándola en un medio que no le gusta durante muchos años y finalmente logró atenuarse su virulencia y se usa en muchas partes del mundo. Su efectividad es controversial, pero en nuestro país de manera definitiva protege contra tuberculosis extrapulmonar. En Estados Unidos, por ejemplo, no se vacuna con esta micobacteria atenuada. Bueno, hasta este día vamos a dejarla aquí. En la siguiente clase continuaremos con las micobacterias, segunda parte. Buen día.